Paz de Cristo, hermanos. En este momento vamos a estar presentando delante de ustedes una conferencia que hemos titulado "Y esto conociendo el tiempo". La hemos preparado considerando la situación en especial que está viviendo Panamá y están viviendo las demás naciones por efectos de este virus que ya es conocido de todos y que está afectando la salud y que aún está causando muertes en todas las naciones. Así que de esta manera vamos a presentar en la próxima diapositiva Mateo capítulo 16, los versículos 2 y 3 para dar inicio a esta conferencia. Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, el mundo está de cabeza. La humanidad no entiende lo que está sucediendo. Un virus desconocido hasta ahora que fue bautizado con el nombre de coronavirus, que lo adquirió una persona. Hoy hay cerca de 1 millón de personas afectadas prácticamente en casi todas las naciones del mundo. Y las personas no salen de su asombro y se están preguntando por qué suceden estas cosas. Y lo cierto es que no importa si una nación es rica y poderosa, no importa si una nación es pobre o débil, todas han sido afectadas. Y en estos momentos las personas tienen su mirada puesta en los médicos, en los científicos, en los laboratoristas, pero menos en Dios. Decíamos que la humanidad está sorprendida por lo que está sucediendo, pero realmente a nosotros como hijos de Dios no nos debe sorprender las cosas que están pasando, porque los que conocemos la palabra de Dios sabemos que todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que va a suceder en el futuro ya está escrito por un ser divino en un libro que no es un libro mágico, sino un libro que viene directamente de parte de aquel que creó el universo y todo lo que existe, incluyendo la raza humana, y es Dios. Mencionábamos al principio de la conferencia el reclamo que Jesús le hace especialmente a los fariseos y los escribas en Mateo 16, versos 2 y 3, acerca de que ellos podían conocer las señales del cielo. Y podían decirse, habría de hacer un día bueno, o habría tempestad, o habría lluvia, pero que las señales de los tiempos no la conocían, por cuanto no reconocieron en él la figura del Mesías. Y hubo en otras ocasiones también donde Jesús les hace este reclamo, como en Lucas capítulo 19, versos 43 y 44, donde él dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue un anuncio terrible que hizo Jesús acerca de cosas que habían de suceder en un futuro cercano. Y estaba hablando acerca de un general romano que habría de venir en contra de Jerusalén y lo habría de sitiar, y habría una guerra que duraría un tiempo, y miles de judíos habrían de ser asesinados, no solamente hombres, sino también mujeres, niños, ancianos, y aquellos que lograban escapar eran atrapados por los soldados romanos y eran colgados en los árboles del bosque. Y dice que los árboles del bosque no alcanzaban para colgar a todas esas personas.
Y todo eso sucedió, dice el Señor, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, si ellos hubieran reconocido en el Mesías, el enviado de Dios, aquellas cosas no habrían sucedido, porque no supieron identificar las señales. Ceguera espiritual. Eso fue lo que encontró Jesús en su tiempo. Los judíos tenían un problema. No podían ver la verdad que se les presentaba ante sus propios ojos. Ahora la pregunta es, hasta nuestros días, los judíos mantienen esa ceguera espiritual. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay del resto de la humanidad? ¿Acaso no hay una ceguera espiritual de parte de toda la humanidad entera? Porque así como ellos, los judíos, no reconocieron a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías, hoy tampoco la humanidad reconoce a Jesús como el Salvador de sus vidas, como aquel que da la vida eterna. Entonces, así como vinieron aquellas consecuencias para Jerusalén en los tiempos de Jesús, en el año 70, después de Cristo, ¿acaso lo que está sucediendo en nuestros días, acaso esta pandemia, acaso esta peste que ha abarcado todo el planeta, no es una consecuencia de la ceguera espiritual que están viviendo la humanidad? Así es, hermanos. Estas cosas suceden porque es una consecuencia de la condición espiritual de la humanidad. Y como dije anteriormente, no pensemos que esto es obra del enemigo ni obra del diablo. Es de parte de Dios que están sucediendo todas estas cosas. Estamos hablando de identificar señales. Hoy en día, todos estamos atentos a las noticias que salen en la televisión, y cada día a las 6 de la tarde estamos pendientes de una conferencia que brinda el Ministerio de Salud y otros más. Pero estamos atentos nosotros a la palabra de Dios para tratar de identificar señales a través de las cosas que están sucediendo. Ya hemos hablado acerca de esto, ya hemos dicho, pero esta señal no es la única. Hay otras señales más que están en la Biblia. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué más está sucediendo en este tiempo, en el mundo, que es cumplimiento de las señales que están en la palabra de Dios? ¿Hay más señales todavía? Hubo un momento en que los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle también acerca de las señales de los últimos tiempos. Y Jesús dio una respuesta tan amplia que incluyó el capítulo 24 de Mateo y también el capítulo 25. Y allí Él dio muchas señales que hoy en día nosotros podemos examinar para ver si alguna de esas señales están sucediendo en nuestros días. En este estudio vamos a ver algunas de esas señales y veremos si se están cumpliendo en nuestros días. Primera señal, Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús prometió fundar una iglesia, edificar una iglesia, y lo hizo el día de Pentecostés. Una sola iglesia, universal. Hoy en día tenemos más de 25,000 entre denominaciones y sectas. Y todas dicen tener la verdad, todas dicen tener a Cristo. Pero la realidad es que han habido tantos escándalos financieros de las iglesias, de denominaciones evangélicas, que han manchado, han afectado, han dañado la imagen del evangelio, porque ciertamente están buscándose aprovechar de sus seguidores y están enriqueciéndose a costa de ellos. Y hay tantas cosas
en nuestros días que están sucediendo. Y puede ser que hagan milagros y hagan sanidades, pero Jesús en aquel día les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Aunque hayan hecho milagros, aunque hayan hecho sanidades, son falsos profetas. Y algunos se autodenominan apóstoles y otros se autodenominan el ángel de la iglesia. Pero realmente hoy en día hay muchos que están predicando el evangelio de Cristo, pero un evangelio de conveniencia, un evangelio de prosperidad, un evangelio de enriquecimiento. Segunda señal, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que las guerras han existido desde el principio de la humanidad. Y la propia Biblia nos habla de pueblos guerreros, egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, romanos, todos pueblos guerreros. Guerras y más guerras han habido a lo largo de la historia. Sin embargo, las personas que morían en esas guerras se podían contar por cientos o por miles, porque eran peleas cuerpo a cuerpo con armas rudimentarias. Pero en nuestros tiempos, si tomemos como ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los muertos no fueron por cientos ni miles, sino por millones. Se calcula que más de 100 millones de personas murieron en estos enfrentamientos. Y hoy en día existen armas que pueden destruir toda la raza humana. Y en nuestros días, en estos momentos, ahora mismo, hay guerras en el Oriente Medio, en África, en Asia. Hay muchos países que están en guerra hoy en día, donde mueren miles y aún millones de personas. Eso se está cumpliendo hoy en día en nuestros días. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tercera señal. Y habrá pestes en diferentes lugares. Mateo 24:7. Voy a separar este versículo porque lo relacionado con las pestes tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, con relación a la pandemia mundial que estamos pasando. Y quisiera darle unos datos estadísticos acerca de las pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia. Y las más terribles, las que han causado más muertes, han sido, en primer lugar, la viruela, que causó cerca de 300 millones de muertos del año 1520 hasta el momento en que se descubre la vacuna en el siglo XX. Sarampión, cerca de 200 millones de muertos desde el año 1800 hasta que se descubre la vacuna en el año 1963. La gripe española ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, 100 millones de muertos hasta que se descubre la vacuna. La peste negra, 50 millones de personas, ocurrió durante la Edad Media. El VIH, que tiene años recientes, 40 millones de personas han muerto y todavía no existe una vacuna. Y ahora el coronavirus, del cual nosotros estamos teniendo noticias cada día. Pero tengamos presente algo que Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siguiente señal. Y habrá hambre en diferentes lugares. La
La mente de nosotros está condicionada al ambiente en que nosotros vivimos. Y para nosotros se nos resulta muy difícil creer que en estos tiempos alguna persona pueda morir de hambre. Pero es porque en nuestro país no existe una situación así. En los países tal vez de Latinoamérica no hay lugares así, países que estén pasando esta situación. Pero hay regiones como África y otras que son regiones de extrema pobreza. Y allí las personas mueren de hambre. Nosotros hemos visto documentales, tal vez ustedes, de la condición de esas personas. Y según las estadísticas que manejan estas organizaciones que tienen que ver con esto, dicen que cada año mueren cerca de 9 millones de personas de hambre. Cerca de 9 millones de personas de hambre. Y esa es una señal de las muchas que dio Jesús acerca de que estamos en los tiempos finales. Estamos ya en el momento en que muy pronto escucharemos el sonar de la trompeta. Por eso, prestemos atención, hermanos, a las señales y prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, en esta conferencia no podemos pasar por alto la declaración que encontramos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6, que también se constituye en una señal, donde dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esta palabra, poniéndolas por ejemplo, es la que nos da la clave para entender que esto también se constituye en una señal. Recordemos, Dios envió un diluvio sobre la tierra, porque dice que la maldad en la tierra era mucha, y acabó con toda la humanidad. Nada más le preservó la vida a Noé y a su familia. Pero también hubo otra ocasión en que Dios envió juicio, pero ya no sobre la tierra, sino específicamente sobre dos ciudades, las ciudades de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Y el Señor envió fuego del cielo y las destruyó. Y esto lo hizo como un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué el Señor destruyó estas ciudades? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Mencionamos anteriormente que la causa por la cual Dios decidió enviar el diluvio es porque la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Pero ¿qué fue lo que causó la ira de Dios a tal punto que tomó la decisión de destruir a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? ¿Qué era lo que estaba tomando lugar en esa ciudad? Eran dos pecados, los dos pecados más terribles que Dios aborrece: la homosexualidad y el lesbianismo. Y ahí estaban desde el más grande hasta el más chico. Es decir, toda la ciudad estaba contaminada. Y Dios sabía que si Él no detenía esto, eso iba a ser como un cáncer que se iba a propagar, como una peste, como un virus que iba a afectar las demás naciones. Por eso Dios tomó la decisión de enviar fuego del cielo y destruir a estas dos ciudades. Ahora, decíamos que esto es una señal para nuestros días. ¿Por qué? Porque hoy en día la homosexualidad y el lesbianismo están sobre toda la faz de la tierra. Están en todos los países. Es como la peste actual del coronavirus que está en todas las naciones. Así está la homosexualidad y el lesbianismo presente, con la aprobación de los gobiernos, con el apoyo de organismos internacionales como la ONU, el Comité de Derechos Humanos, con la aprobación de las demás personas. Hay una defensa. Y ahora lo vemos por todas partes, en la televisión, propagandas, de todo. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que causó la ira de Dios.
Ahora bien, hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes a esta situación, a lo que está sucediendo con relación a la proliferación de estos pecados, porque esto también afecta a la iglesia. Porque en aquellos países donde ya se ha legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, si ellos deciden ir a una iglesia evangélica, el pastor los tiene que casar. Y de lo contrario, si no lo quiere hacer, va preso. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que postrarnos de rodillas y pedirle a Dios que eso nunca jamás entre a nuestro país. Que nunca vaya a haber una ley aquí que favorezca este pecado. Esta es otra señal, hermanos, de que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Esta es la señal más fuerte de todas. Porque por este pecado, como dije, Dios envió juicio sobre la tierra y como Él dijo, lo puso como ejemplo. Así que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos en el umbral de la puerta de entrada a lo que es los últimos tiempos. Estamos en estos momentos viviendo lo que es el preámbulo a las cosas que han de suceder y que van a traer una gran tribulación sobre la tierra cual no la ha habido nunca ni la habrá jamás, dijo Jesús. Es el tiempo que nos levantemos como atalayas, como vigilantes, mirando siempre al horizonte para ver qué señales hay de la presencia del enemigo. Es el momento, hermanos, donde la iglesia se tiene que ceñir y comenzar a predicar, porque hay una urgencia de tiempo. El tiempo se está terminando y es la hora en que cada uno de nosotros se convierta en un portavoz del mensaje de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Hay que pedirle al Señor fortaleza, que nos aumente la fe, que nos dé gracia, porque estamos viviendo el tiempo que los ángeles quisieran estar en nuestro lugar para predicar este mensaje tan hermoso. Debemos darle gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este tiempo, porque nos ha permitido vivir estas cosas, aunque sean cosas difíciles. Pero sobre todo tenemos que darle gracias a Dios, porque nuestra redención está muy cerca, porque esto significa que ya el Señor viene por su iglesia, que ya el Señor está a punto de dar la orden para que suene la trompeta. Que Dios le bendiga, hermanos, y de esta manera damos por finalizada esta conferencia.